Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos comentando un par de noticias y luego luego antes también vamos a empezar a hablar del Bitcoin, luego también hablaremos más. Vemos la bajada que hemos tenido hoy, muy brusca en algunos momentos, a los niveles que hablábamos a la mañana, incluso por debajo de esos 49.670 que comentábamos que podría llegar a caer. Decíamos que una corrección ahora era mejor que más adelante para que fuese de un 15%. Al final creo que el máximo de caída llega a estar pues cercano al 18 o 19%. Siempre hay excesos de movimiento. El punto normal era los 49.760 o aproximadamente ese nivel que teníamos marcado en el gráfico y ha bajado por debajo de los 48.000 en algunos momentos. Ha durado segundos, evidentemente, esa caída hasta los 48.000 ha sido visto y no visto. Y bueno, ya vemos que se ha producido un rebote tremendo, estamos en 54.000 otra vez, niveles que estábamos hace 3 días, o sea que tampoco es una cosa nada alarmante ni preocupante, ni mucho menos. Han liquidado contratos, que es lo que suelen hacer cuando el mercado está como estaba estos días. Ya estábamos avisando de una posible corrección los días anteriores, el mercado seguía subiendo y esta misma mañana y ayer por la noche comentábamos que las líneas de tendencias estaban empezando a romper, que podía haber una corrección a esa zona de 52.600, una cosa así, y que incluso podía caer a esa zona de 49.760, que finalmente es donde ha caído, limpiando el mercado de nuevo y motivando seguramente mucha ruptura de contratos, etcétera, ¿no? Bien, antes de pasar a las noticias, os recuerdo como siempre que tenéis ahí un link de referido en Binance con un 10% de descuento perdón, un 20% de descuento, 20% de descuento en comisiones para siempre en esa cuenta que abráis con ese enlace. Y ahora sí, pues vamos un poquito a pasar a las noticias, algunas de ellas, una de ellas en concreto muy relacionada con lo que está pasando hoy y hablando de esa liquidación que se ha producido, no solo de la liquidación que se habrá producido en el mercado normal de, de compraventa de criptomonedas de manera apalancada, que ahí pues todos los que estaban largos les han liquidado en esa caída a los 48.000 seguramente, o a la mayoría de ellos, sino también para hablar de otro tipo de liquidaciones que ha ocurrido que también daña el mercado, ¿no? Es esta noticia, no lo digo por hablar de Ethereum, para nada, la noticia quiero que la entendáis en el sentido de que la gente se apalanca con contratos de finanzas descentralizadas, supuestamente descentralizadas, que como siempre decimos son contratos autoejecutables, no es que sea descentralizado, y que la caída del precio, en este caso de Ethereum, ha provocado liquidaciones millonarias en esos préstamos de finanzas descentralizadas. Aquí la noticia yo la quiero enfocar en el hecho de la liquidación de los préstamos, que nadie malinterprete de que si me estoy metiendo con Ethereum o lo que sea, me da igual lo que haga Ethereum, ya lo he comentado muchas veces. La noticia lo que quiero es enfocarla en ese sentido, en que la gente se mete a estos contratos sin entender muy bien lo que están haciendo, quieren avanzar más rápido de lo que pueden, eso es apalancarse, la gente dice, ya, pero es que me apalanco poco, va, no es mucho, tal, y luego llegan días como estos, que siempre los hay en los mercados, días como el de hoy, ¿y qué es lo que pasa? Que nos dice que ha retrocedido mucho puntualmente en un momento del día Ethereum, como todas han caído y mucho. Hoy no es que sea Ethereum la especial perdedora, hoy han caído todas, pero son días que pasan en el mercado y se han producido liquidaciones en contratos de finanzas descentralizadas. Por eso no quiero centrarlo, ya os digo, en que ha caído Ethereum, porque es que ha caído todo. Hoy no es Ethereum la culpable. Pero si te metes en productos que no entiendes, y mucha gente no entiende estos productos, cogen préstamos, dejan depositados sus criptomonedas en depósito, en garantía, y cogen un préstamo de otro tanto, te estás apalancando. Y ese apalancamiento, si el mercado va en tu contra, provoca liquidaciones. Liquidaciones, ¿qué quiere decir? Que te liquidan el contrato, te liquidan el préstamo, lo tienes que devolver y tienes menos de lo que tenías al principio.
¿vale? Has perdido. Mucha gente se pensaría que no iba a perder nunca, que era una cosa segura, y hoy se habrán dado cuenta de la realidad. Lo digo para la gente que opera en estas plataformas de finanzas descentralizadas, que tenga mucho cuidado con estos productos, porque lo que ocurre es esto, que si tú pides un préstamo y te viene el mercado en contra, y lo que has puesto de garantía baja de precio, en este caso los Ethereum que has puesto de garantía para que te presten otro tanto en dólares, por ejemplo, en Tether, igual has puesto un Ethereum para que te presten 1.700 o 1.900, como lo que estaría en ese momento, dólares, tú has utilizado esos 1.900 dólares para alguna otra cosa y los Ethereum, como han bajado de precio, te piden garantías adicionales o si no te liquidan el contrato. Te liquidan el contrato, les tienes que devolver el dinero y en este caso pues te quedarías con menos Ethereum de los que has puesto en un principio, con lo cual estás perdiendo bastante. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente, que aquí tenemos los niveles de liquidación que han ocurrido. En Compound ha habido 14 millones de dólares de liquidación, el 57% de la liquidación que ha habido ha sido en Compound. En Aave otros 8 millones de dólares. Y en Maker 842.000 dólares, tampoco es que sea mucho en Maker. Y en otras dos que no conozco mucho, BZX y Cream, pues también ha habido un 1,1 millones y 342.000 dólares. Dice que esto fue todavía un movimiento pequeño y todavía vimos que el gas se disparó a niveles locos a pesar de que Binance deshabilitó todos los retiros del exchange. Me pregunto qué pasaría, esto lo está diciendo una persona en concreto, ¿qué pasaría con un movimiento como el que tuvimos en marzo? Explicó un operador que prefirió no revelar su identidad. En marzo, pues se está refiriendo a marzo del año pasado, cuando ocurrió la caída de la pandemia. ¿Qué hubiese ocurrido en ese momento si hubiesen estado todos estos contratos de finanzas descentralizadas? Pues una masacre, ya os lo digo yo. Y esas cosas eh, no son previsibles. En aquel momento esa caída que hubo en marzo no es previsible. Y todas estas cosas, todas estas caídas bruscas que no tienen mucha explicación, como la que ocurrió, bueno, sí, en la de marzo tiene explicación, pero quiere decir a priori que no es factible pensar en una caída tan brusca cuando el mercado estaba empezando ya a comportarse de forma alcista los meses anteriores, simplemente estaba en una corrección normal, pero vino una noticia fuera de lo común, que fue la pandemia, algo con lo que nadie contaba y vino ese movimiento brusco. Y en algún momento puede volver a ocurrir alguna situación similar, algo que nadie espera, que de repente ocurre, los mercados reaccionan brutalmente y aunque luego se recuperan y en un mes y medio otra vez vuelven a estar a los niveles anteriores a ese movimiento brusco y no pasa nada para los que están haciendo hold a largo plazo, no pasa nada, incluso suele ser buena oportunidad para volver a comprar, los que están apalancados o con contratos de este tipo de finanzas descentralizadas les hunden en la miseria. De hecho, fijaros todas las liquidaciones que ha habido hoy con un movimiento solamente del 15%. Imaginaos que el movimiento hubiera sido de un 40% como lo que ocurrió en marzo. Pues hubiera perdido millones aquí la gente de forma terrible. Algunos hubieran perdido pues casi todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos contratos. La gente está muy contenta con las finanzas descentralizadas, pero claro, finanzas descentralizadas también implica que tú eres el responsable de lo que estás haciendo. Nadie te ha vendido ese producto, lo has comprado tú, has asumido el riesgo, quizás un riesgo que no sabes ni lo que es, y te has metido en problemas. Esto es lo que pasa pues cuando te apalancas, ¿no? En este caso la gente se cree que no se está apalancando porque dice, no, si yo tengo ahí el Ethereum que me está garantizando el contrato y yo utilizo estos 1.900 euros que me han dado y compro más, bueno, 1.900 dólares y compro otra vez Ethereum y en vez de tener uno tengo dos, te estás apalancando. Te estás apalancando y días como hoy, ¿qué ocurre? Pues que la gente pierde y pierde mucho. Porque pierde en el Ethereum nuevo que se han comprado con el dinero que les han prestado y en el Ethereum viejo que se lo liquidan para pagar ese crédito que ha pedido, ¿no? El colateral, digamos. Así que mucho cuidado con esto. No voy a entrar más en la noticia porque aquí nos habla de las comisiones altas de Ethereum, etcétera, pero no era para meterme con Ethereum ni mucho menos la noticia. Era para hacer ver que la gente se está metiendo en cosas que no entiende y las finanzas descentralizadas están muy bien porque dan acceso a todo el mundo a poder entrar en este tipo
de operativa que quizás de otra manera no podrían entrar, pero también es cierto que como la gente no tiene los conocimientos suficientes o necesarios, pues incurre en riesgos muy altos que en momentos puntuales como hoy o días peores que hoy, que ya habrá, pues puede pasar estos desastres, ¿no? Que se liquide a mucha gente. Bien, la otra noticia era esta, que es en línea con lo que venimos diciendo y que nos dice que hasta el 5% de las empresas públicas estadounidenses seguirán la compra de Bitcoin por parte de Tesla, según un analista de Wedbush. Dan Ives, director managing de Wedbush Securities, afirma que las empresas empezarán a adoptar a Bitcoin muy pronto. El 5% de empresas no está mal porque solamente con ver que el SP500 son 500, pues un 5% de esas empresas ya son muchas, pero es que no se limita solo a esas 500 porque en el Nasdaq hay más también y bueno, no sé exactamente cuántas empresas públicas habrá, pero hay muchas y que el 5% entren en Bitcoin es mucho capital. Aparte de que eso es una estimación que seguramente se quedará bastante corta. El 5% quizás es lo que entre en este año, pero en los años venideros entrarán más seguramente. Dice que la adopción estratégica de Bitcoin por parte de Tesla tendrá un impacto dramático en la adopción institucional del activo digital, según Dan Ives. Y nos dice que en una entrevista concedida a la CNMV el lunes, Ives dijo que la exposición de Tesla a Bitcoin no es solo una moda, sino que forma parte de una estrategia a largo plazo impulsada por una tesis de inversión y de negocio. Creo que Tesla va a duplicar su inversión en Bitcoin. Esto lo hemos dicho nosotros también aquí recientemente. No hace mucho lo hemos dicho. Que Tesla seguramente en cualquier momento dirá que va a volver a meter otro billón o otro billón y medio o incluso más. Estoy convencido de que Tesla lo va a hacer en cualquier momento. Y quizás, no sé si aprovechando la bajada de hoy habrán comprado algo más, pero en cuanto haya alguna bajada importante y den la orden, pues Tesla va a comprar, seguro. En cuanto diga Elon Musk, compradme más Bitcoin, va a comprar. Les ha salido ya el primer contacto bien y seguramente que no será cuestión de mucho tiempo que vuelvan a meter más. Y según vaya metiendo más Tesla, más presión que les está metiendo a Microsoft, a Apple y a otras empresas importantes para que hagan también un paso, ¿no? Dice que sin duda esto es algo que Elon Musk y Tesla van a lanzarse a la piscina de Bitcoin porque no solo lo hacen desde una perspectiva de inversión, sino desde una perspectiva transaccional. Ives se refería a la reciente decisión de Tesla de asignar 1,5 mil millones en Bitcoin y empezar a aceptar el activo digital como método de pago. En el momento de la entrevista Tesla había ganado 1.000 millones en ganancias de papel por sus compras de Bitcoin. Ahora mismo pues un poco menos porque está bajando un 5%, ¿no? Esto es más de lo que han hecho en ganancias con todas las ventas de vehículos eléctricos en 2020. Bueno, esto lo hemos comentado aquí también. Nos dice que entre el 3% y 5% de las empresas que cotizan en bolsa adoptarán a Bitcoin en los próximos 12 a 18 meses, aunque se limitarán únicamente a las inversiones, dijo Ives. Es decir, no adoptar como medio de pago, sino que se limitarán a comprar Bitcoin y a tenerlo, ¿no? Es poco probable que se supere el umbral del 5% sin una mayor claridad regulatoria en torno a Bitcoin. En cuanto la regulación sea clara y específica y te diga exactamente qué tipo de activo es el Bitcoin, cómo lo puedes declarar o cómo lo puedes, digamos, incluir en tus activos, en cuanto todo esté muy clarito, seguramente mucho mayor porcentaje de empresas comprarán. Ahora mismo, como hay algunas que no lo tienen todavía claro del todo, pues están esperando a que se decidan los reguladores. Pero los que se anticipen serán los que se lleven mayor beneficio. Cuando todo esté muy regulado y todo el mundo quiera entrar, no habrá tanto beneficio, evidentemente, como entrando anticipadamente como están haciendo MicroStrategy, Square, Tesla, etcétera, ¿no? El comentario de Ives sobre Tesla es un reflejo de su reciente análisis sobre Bitcoin, en el que describía al activo digital como parte de una historia de adopción mucho más amplia. La Bitcoinmanía no es una moda en nuestra opinión, sino el comienzo de una nueva era en el frente de las monedas digitales. Bueno, eso es lo que quería comentaros, un poco de noticias. Y vamos al análisis, que
como ya empezábamos antes de comentar las noticias, decíamos que había habido este movimiento brusco. A la mañana decíamos que podíamos llegar a los 49.670 en cualquier momento. Ha sido hoy, podía haber tardado más días. Ya desde ayer había roto esas líneas de tendencia que teníamos dibujada y estábamos avisando desde ayer por la noche que esto podía empezar a caer con estas velas que estaba haciendo aquí, rompiendo esa línea. Hablábamos que primero tenía un soporte en esta zona de los 55.400, luego más abajo hablábamos de esta zona de 52.600 más o menos, y después hablábamos de la posibilidad de caer a los 49.670, y hacia ahí ha caído, pero daros cuenta que en ningún momento ninguna vela en gráfico horario ha cerrado por debajo de esta línea de tendencia, que es la línea de tendencia que tenemos dibujada en el gráfico principal, en el gráfico diario. Ninguna vela horaria ha caído por debajo de este nivel en cierre, y en el siguiente impulso bajista, después de la gran vela bajista que ha hecho mucho volumen y que además en el gráfico de la mañana advertíamos que tendríamos una vela de liquidación con mucho volumen, esto lo advertíamos, decíamos, cuando veamos una vela de liquidación con mucho volumen, ese sería el punto donde marcaría el mínimo, ¿no? Y es lo que ha ocurrido, ha marcado ahí el mínimo, el volumen ha sido enorme, liquidación de todos los contratos, seguramente que al romper la línea de tendencia, aparte de que ya por aquí en la zona de 54.000 habrían saltado muchos stops de los que estaban largos, al romper la línea de tendencia alcista es cuando saltan todos los stops automáticamente y en pocos minutos se produce la liquidación, la compra masiva de vuelta y el precio vuelve a subir incluso hasta en positivo en esa misma vela, pasando desde un mínimo de los 47.622 a un cierre de 53.478. O sea, se produce la liquidación, saltan todos los contratos, todos los stops, inmediatamente después sube un montón el precio, más de un 10%. Luego vuelve a haber una pequeña recaída, pero en ningún momento ya pierde esa línea de tendencia. Esa línea de tendencia solo se pierde momentáneamente por la liquidación de contratos, que es lo que suele pasar habitualmente. Suele haber una mecha que se va muy por debajo de los soportes porque son la liquidación de los contratos, a propósito, y después ya no pierde esa línea, rebota ahí y ahora mismo ya estamos empezando a construir de nuevo un movimiento alcista que le puede volver a llevar enseguida hacia los 57.000, 58.000. Luego en esa zona ya veremos a ver si vuelve a caer, porque es posible que en esa zona vuelva a haber retrocesos hasta la zona de 52.400 quizás otra vez, o no sé si se atreverán otra vez a llevarlo tan abajo hasta la zona de 49.670. Quizás no, quizás haya sido ya el movimiento de limpieza que tenía que hacer y ya nos vamos directamente para arriba, pero si hay algún coletazo, pues sería perfectamente factible y no lo descartamos del todo. Lo normal sería que poco a poco esto se recuperase y volviésemos hacia arriba, hacia la zona de 63.000, 67.000 que hablamos, y ahí sí que se produciría ya seguramente un movimiento de corrección y de estancamiento de más tiempo, ¿no? De varios meses en un rango amplio de quizás pues $15.000 arriba o abajo, un rango amplio en el que esté oscilando de manera lateral durante un tiempo. Porque la tendencia va como muy acelerada y necesitaba un movimiento así para no desplazarse demasiado por encima de la línea de tendencia, nos estábamos alejando mucho, necesitábamos ese toque en la línea de tendencia para frenar un poco esa euforia. A la gente le entra un poco de dudas y eso es lo que quieren los inversores institucionales, que la gente de a pie tenga dudas para que vendan y ellos puedan comprar en estos niveles más fácilmente de lo que lo estaban pudiendo hacer hasta ahora. Vamos a gráficos más pequeños, hemos estado mirando de 1 hora, vamos a ver gráficos de 5 minutos para que veamos lo fugaz que ha sido el desplome. Fijaros, ha durado pues desde que pierde la línea, que es aquí en esta vela, hasta que la recupera han pasado 20 minutos. Fijaros, 5 minutos, 10, 15, 20. En 20 minutos se ha hecho todo, toda la liquidación. Y después aquí ha habido muchas compras, ya veis, en toda esta subida, en toda esta recuperación ha habido muchas compras. Ventas también, evidentemente, pero yo me refiero a compras porque en ese momento
ha habido contrapartidas de compra, quiero decir. Aunque había muchas ventas, las compras presionaban al precio al alza durante toda esta recuperación de aquí. Después se ha calmado otra vez el mercado y estamos en una situación ahora normal de nuevo, como la que hemos tenido estos días atrás, con velas alcistas ya vemos, además, y con posibilidades de ir rápidamente otra vez hacia la zona de los 59.000. Ahora mismo esta línea de tendencia, la que perdió ayer, es la resistencia y es a donde podrían llegar ahí los precios, que podría ser incluso los 60.000. Hay que tener también en cuenta esta línea de tendencia de corto plazo, todavía no está superada, hasta que no la superemos no iremos al alza. Si no la supera, se puede frenar en esa zona y caer de nuevo a los mínimos o cerca de los mínimos en esta zona de 52.000 y pico. Pero si la supera, pues seguramente hará de apoyo en las siguientes horas y desde ahí es donde saldrá hacia la zona de los 60.000 posiblemente. Así que ha sido buena oportunidad para comprar. Todas estas personas que estaban deseando comprar y no veían la ocasión, hoy ha sido la ocasión. En esa zona de el que haya estado puesto a la compra en 49.000 y pico, pues ha comprado bien. Si no estabas puesto, has tenido que reaccionar muy muy rápido porque si no, no te daba tiempo. Ha sido rapidísimo, rapidísimo, ya habéis visto 20 minutos y si no estás rápido, te quedas fuera otra vez. Pero por eso hay que tener siempre alguna orden puesta por la zona en la que crees que es soporte, porque si no hay movimientos de este estilo que no los podrías nunca aprovechar. Bien, vamos con las altcoins a ver cómo tenemos todo el panorama. La mayoría pues han sufrido hoy bastante. Ya llevaban bajistas contra el Bitcoin desde el día 5, muchas de ellas, algunas desde el día 11, y hoy ha sido pues el remate para algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, OneInch, fijaros que ha llegado a estar cayendo muchísimo, ahora parece que está recuperando con el Bitcoin, como hemos visto ya recuperando mucho de la caída, está recuperando un poco al cierre, pero ha habido liquidaciones bastante fuertes en la mayoría de ellas. AAVE no ha sido de las más perjudicadas, ya vemos la vela que no ha llegado a bajar mucho y ahora está intentando darse la vuelta. Cardano también está reaccionando muy bien, con una subida ya del 6%. No está mal porque ha llegado a estar en 1.700 y está en 2.036 ahora mismo. Es buena señal. Pero hay otras que todavía caen bastante. Monedas más pequeñas como ADX, fijaros, también caída fuerte. Algorand no termina tampoco de frenar esa caída y durante algunos momentos del día ha sido una caída muy brusca. Ahora parece que empieza a rebotar. Bueno, aquí tenemos una que sube mucho, ANKR, pero es una moneda muy poco líquida y pues a veces estas monedas se comportan ahí de manera solitaria. En este caso, pues subiendo en un día muy bajista. AirSwap también ha tocado los soportes en los 411 y ha rebotado en esa zona, pero lleva bastantes días negativa desde que perdió los 572. Atom en positivo. Ha tocado casi el soporte de los 3.362 y rebota bastante bien. Audio ha aguantado muy bien todo el día. No ha perdido apenas, ha sido ligeramente en algunos momentos esa línea de tendencia e incluso en algunos momentos del día ha estado subiendo, así que el comportamiento ha sido bueno dentro de lo que cabe. Pero bueno, ahora viendo las altcoins a estas horas tampoco es tan grave para como podía haber sido y cómo ha estado durante el día, ¿no? Ahí vemos a también BAN recuperando, que había tocado casi los 25.047. Muchas han dado también oportunidad hoy. Básica Tension Token también, fijaros dónde ha llegado a estar, en un soporte que tiene aquí en estas 4 velas, que más o menos son los 898, y ahí prácticamente es donde ha rebotado. Un rebote bastante fuerte y que posiblemente, si continúa, se situará por encima del 2025 y volverá a ir hacia la zona de 1200. Volatilidad muy alta en muchas de ellas, ¿no? Binance también bajando un 4%, en algunos momentos ha estado bajando bastante más. Ya parece que empieza a recuperarse también. BTC-ST se ha mantenido en todo momento positiva. Tiene estos últimos días bastante fuerza esta moneda, que es reciente. Ha salido hace poco al mercado, como ya sabemos. Cake bajando un 9%, ha estado casi tocando la línea de tendencia. Mientras mantenga esa línea de tendencia no hay problema.
CHR, bajada pequeña, no está mal, seguramente estos próximos días intentará recuperar los 116 para ir de nuevo hacia la zona de 140. Chiliz también aguantando muy bien todo el día, ha tocado esa línea de tendencia que superó en su momento y ahora mismo ya está otra vez casi en 90. Vamos a ver mañana si es capaz de superar esos niveles de resistencia en los que ha estado todos estos días. Compound, que era una de las que mayores liquidaciones había sufrido en su plataforma, vemos como también está bajando pero muy poco, limitadas esas bajadas. Coti en positivo, en algunos momentos ha llegado a estar bajando mucho, se ha acercado a esos 300 y ahora está en 370, eso es una subida del 20% desde los mínimos. Algunas ha habido oportunidades muy importantes. CRO a la mañana veíamos con subidas fuertes, perdón, CRO que no la he puesto, es esta. CRO a la mañana veíamos con subidas fuertes, ahora está retrocediendo un poquito, pero al final la noticia era que habían o que iban a quemar monedas y por eso está subiendo tanto, así que bueno, buena noticia. Si no llega a ser por eso, evidentemente no tenía ninguna pinta de subir, pero han tomado la decisión. Yo creo que para lavar un poco la imagen, no estaban quedando muy bien con los inversores después de esta tremenda caída y al quemar esas monedas hace que el precio pueda subir bastante, ¿no? Bueno, a ver, si queman un 70% de las monedas, quiere decir que el otro 30% que quedan tiene que valer como 3 veces más de lo que valía, ¿no? Entonces, si estaba cotizando en 240, pues si vale 3 veces más, pues puede acercarse a la zona de 600, 600 y pico, ¿no? En principio. Eso sería un poco lo normal. Más de esa zona, pues tampoco es muy lógico que llegue. Si llega a esa zona, ya sería suficiente. CTSI bajando y todavía podría seguir bajando un poco más. DAS una caída pequeña. Estos últimos días ya pintaba un poco peor, pero bueno, hoy tampoco es que haya ido tan mal. Al fin y al cabo ha rebotado cerca de los 4.830 y de ahí está rebotando bastante bien y estamos con una bajada pequeña del 3,7% nada más. Digibyte a la mañana iba muy mal, decíamos que Isabel había roto un poco todo ese movimiento alcista que llevaba, pero está cerrando mucho mejor, aún queda para el cierre, hoy estamos haciendo el análisis un poco antes, porque es un día importante y si no hay gente que igual no iba a tener el análisis hasta mañana seguramente. Día también, bajada limitada también, no está mal. Hombre, todo esto hay que sumarlo a la bajada de Bitcoin, entonces contra el dólar están bajando bastante, pero el hecho de que no bajen tanto contra el Bitcoin es positivo, ¿eh? Dogecoin mantiene esa línea que está más o menos por los 95, de momento no sigue con las caídas, quizás podía haber algún rebote antes de romper esa línea, pero en el momento que la rompa, pues yo creo que la caída va a ser fuerte. DOT aguanta en positivo después de haber tenido correcciones fuertes durante el día. Otra también que está demostrando su fortaleza desde hace ya bastante tiempo. Elrond, caída solo del 3% también, que no es mucho. Ha llegado a estar cayendo bastante más. Creo que es una moneda que en cualquier momento nos va a dar una sorpresa positiva. ELF intentando aguantar justo los 498, está en 497. Vamos a ver cómo cierra. ENJ bastante bien, prácticamente repitiendo. Ha llegado a tocar los 912, ahí ha rebotado un poco. Ha tenido mucha volatilidad en el día porque también casi ha llegado a estar en 1200. EOS aguanta también muy bien. Intenta acercarse de nuevo a los 912, intentar superarlos. Todavía no lo consigue, pero aguanta. Ethereum un 2% abajo, intentando también a ver si quiere cerrar por encima de los 0,03327, aunque se ha acercado mucho a la zona del canal y es una zona peligrosa, ya lo comentábamos, pero de momento no lo ha roto. Si el mercado rebota, pues salvará un poco los muebles. Fed también salvando el día bastante bien, ha llegado a estar en 450, bueno, un poquito por encima de 450, concretamente 455, y ahí ha rebotado muy bien, más del 10%. Bueno, sí, eso es más del 10%, y
no está nada mal, aunque nosotros preferimos esperarla un poco más abajo, pero en esa zona tampoco está mal porque era un soporte, ¿no? FTM sigue muy alcista, 40%, terrible la subida de esta moneda, terrible. Recordad que viene desde los 60 o menos, 50 y... Pues el mínimo lo marcó aquí yo creo que en 47, fijaros, viene desde los 47 y está en 847, es decir, por 20 se ha multiplicado, por 20, desde enero, estamos el 22 de febrero, en casi 2 meses por 20, increíble el movimiento de FTM. GRT continúa con las caídas, ha llegado a estar bajando bastante en algún momento, casi en estos niveles de aquí, que son soporte, primer soporte importante, rebota en esa zona. ICX un 5% abajo, que ha llegado a estar en los 3.151 y ha rebotado en ese nivel también, otra zona donde era importante. INJ rebota un 20%, llevaba tendencia bajista estos últimos días, había roto esa tendencia alcista y parecía que se iba para abajo. Sin embargo, hoy ha sido de las que mejor comportamiento ha tenido, como estamos viendo. IOTA también en positivo, ha llegado a estar por la zona de los 2000, que es la zona donde decíamos de acumular. Esa era zona para comprar IOTA, esa zona muy cercana a los 2000. En realidad ha estado en 2061. Cualquier zona entre 2100 y 2000 es buena zona para acumular. Si cae más, luego ya se acumula más en la zona de 1700. La zona quiere decir las inmediaciones, no tiene por qué ser justo en 2000, porque ya veis que el soporte es 2006 en concreto. Pero 2060 ya está bien también, era una caída muy fuerte para el día de hoy. Cava cayendo un 3%, recuperando al cierre esos 8.033. Creo que puede haber un rebote importante en los próximos días hacia la zona de 9.400, 9.500. Kyber Network también rebotando bien y seguramente el cierre intentará hacerlo por los niveles de ayer. KSM 32% de subida, que está relacionada, ya sabéis, con DOT. DOT se mantiene fuerte, pero KSM hoy, desde luego, muchísimo más fuerte, con un 32% de subida. Link bastante floja, aunque al cierre recupera bien, porque fijaros dónde ha llegado a estar. Ha llegado a estar en mínimos de 51.120, ahora está a 57.000, más de un 10% de subida desde esos mínimos. Moneda importante que últimamente se está comportando bastante mal. Litecoin tampoco levanta cabeza. Otra moneda importante que está en mínimos contra el Bitcoin prácticamente históricos. Por debajo del nivel que ha estado hoy, ha estado muy pocas veces en toda su historia. Desde el 2017 no estaba tan bajo contra el Bitcoin como esta última época que ha tenido. Muy cerquita de ese mínimo que marcó entre el día 8 o 9 de febrero, hoy también muy cerca de esos mínimos. Ya os digo, es zona histórica de mínimos, muy mal para Litecoin. Maná cayendo un 8% a zona de soporte, esos 508 va a intentar aguantarlos al cierre. Matic un 5% de subida que se sigue manteniendo fuerte, rebota muy bien desde la zona de los 260 una vez más y está en esa parte alta. Maker un 2,6% de descenso. Yo creo que también esto le hará daño a las finanzas descentralizadas, la liquidación que ha habido hoy en los contratos de finanzas descentralizadas, porque bueno, la gente pierde un poco confianza, ¿no?, cuando ve esos movimientos tan bruscos del mercado y no utiliza tan a la ligera como hasta ahora. Supongo yo que la gente aprenderá, ¿no?, de los errores y no utilizará tan a la ligera esos contratos, ¿no?, que al final, si los utilizas bien y sabes lo que estás haciendo, están muy bien, pero si no sabes lo que estás haciendo, y eso le ocurre a una gran parte de los que están participando en el mercado, porque una de las cosas positivas que tiene este mercado es que todo el mundo puede participar, pero una de las cosas negativas precisamente también es lo mismo, que todo el mundo puede participar y alguien sin ningún conocimiento de ningún tipo
sobre finanzas y sobre productos financieros entra en unos productos que desconoce su funcionamiento y esto es lo que ocurre. O sea, el punto a favor es el punto en contra también. El hecho de que todo el mundo pueda participar es muy positivo, está muy bien, pero el hecho de que participe todo el mundo implica que gente que no tiene conocimientos se mete en algo que desconoce y que le puede llevar a perder muchísimo dinero. Entonces la gente lo mejor que puede hacer es educárselo primero antes de entrar en ningún producto, em, no sé cómo decirlo, ningún producto difícil de entender para una persona que no tiene conocimientos financieros, pues lo mejor es eso, educarse primero, saber dónde se está metiendo y una vez que entiende los riesgos, pues sí, está muy bien que todo el mundo aproveche las oportunidades que pueda haber, pero sabiendo qué riesgos está corriendo y lo que le puede pasar en caso de que el mercado se comporte como se ha comportado hoy, ¿no? La gente no ve el peligro. Entonces, cuando no ves el peligro, puedes nadar con tiburones y estar tranquilo. MicroStrategy. MicroStrategy no es una criptomoneda, es una acción. Hoy ha tenido descensos del 9%. Con ese descenso del Bitcoin, pues se ha provocado esa caída en MicroStrategy. No sabemos todavía si han comprado o no. Sospechamos que han podido comprar durante el fin de semana, porque hubo una salida de capital de Coinbase equivalente a unos 13.000 o 14.000 bitcoins, que puede ser más o menos la cantidad que ha estado comprando MicroStrategy, podría ser, no lo sabemos seguro, solo sabemos que ha salido de ahí ese dinero hacia billeteras frías y podría ser el dinero de MicroStrategy o no, pero como tienen 7 días para comunicarlo a la SEC, pues yo creo que a lo largo de esta semana, o como mucho la siguiente, sabremos ya si han comprado y a qué precio han comprado. En principio, si han comprado en la parte alta, que más o menos pueden ser los 56.000, esa última compra estaría por encima del precio actual, o sea, estaría dando alguna pérdida, pero evidentemente el precio medio que tienen es mucho más abajo y a la larga, en cuanto el Bitcoin recupere, las acciones de MicroStrategy seguramente repuntarán bastante. No me extrañaría que si el Bitcoin se va a la zona de 67.000, las acciones de MicroStrategy se vayan hacia la zona de 1.300, que desde los precios actuales pues sería una buena subida también. Así que puede ser una buena opción también ir acumulando MicroStrategy. No compraría todo de golpe, igual que tampoco compraría todo de golpe en Bitcoin, como he dicho muchas veces, sino que puntualmente, o sea, periódicamente, perdón, iría haciendo compras de MicroStrategy. Igual que en el Bitcoin, vamos. La gente que haya estado comprando Bitcoin periódicamente, hoy era un buen día para aprovechar y hacer otra nueva compra. Siempre al que me pregunta le digo, no compres todo, siempre resérvate algo para seguir comprando por si se produce algún movimiento inesperado como el de hoy. Y siempre hay movimientos inesperados, porque si no hubiese movimientos inesperados, todo el mundo que se pone de forma apalancada, por ejemplo, alcista, cuando está en un mercado alcista, todos ganarían, no había ningún problema, ninguna liquidación, y sí los hay, puntualmente, como hoy, por ejemplo, que habrán liquidado a mucha gente, que por querer abarcar más de lo que pueden, pues acaban perdiendo todo. Pero bueno, es así el mercado. La gente con estas cosas tiende o a aprender o a desaparecer del mercado. Si no aprendes, te extingues. En este caso, en el mercado financiero. Y por extinción en el mercado financiero me refiero a que luego ya no vuelves a operar nunca más. Pero si aprendes, por lo menos la lección, pues puede que en el futuro le des la vuelta a la situación y tengas éxito. Cuando entiendes que no puedes operar con más de lo que tienes, arriesgando pues mucho más de lo que deberías, ¿no? Bien, Nier también, el gráfico pinta feo, con esta vela también cerrando por debajo de los cuerpos de las velas anteriores. Es verdad que ha recuperado bastante desde los mínimos, pero pinta un poco mal. Todavía podría seguir cayendo los próximos días. Neo también caída muy fuerte después de la gran subida que tuvo ayer. La gran subida que tuvo ayer, pues en principio fue arrastrada por gas, que gas subió muchísimo. Y no sabemos exactamente cuál es el motivo de esa subida de gas de Neo y de Ontology Gas, pero motivaron estas subidas y parece que hoy pues corrigen parte de esa subida. Si volviese a la zona de 761
volvería a ser una buena zona para comprar. Ocean 4,9% de caída, que también es una caída bastante fuerte, pero ha llegado a estar en el soporte 1940 prácticamente y ahí ha vuelto a recuperar. Es una zona que le va bastante bien. Omisego, caída del 6,5%, en algunos momentos ha estado mucho peor, pero ya vemos que está intentando cerrar por encima de los 1035. Es una zona de soporte importante. Desde ahí, y tras esta limpieza de mercado, también tendría opción de subir rápido hacia la zona de 1346 si el mercado se pone mejor. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí abajo, de las que solemos analizar. QLC ha aguantado el soporte de los 112 y vuelve a rebotar. El día anterior estuvo muy bien, estuvo en 150, o sea que no nos extrañaría que volviese a ir hacia arriba en cuanto el mercado se lo permita. Ya estamos viendo, fijaros, el Bitcoin casi en 55.000 otra vez, o sea que estamos como estábamos hace hace un par de días estábamos así. O sea que no ha pasado nada grave, ha pasado una liquidación que suele haber y que las hemos vivido ya muchísimas veces en el canal y las hemos explicado muchísimas veces. Qutun también a punto de recuperar esos 1229, al cierre podría recuperarlos seguramente. Riff durante todo el día está aguantando bastante bien, no termina de romper esa línea bajista, está ahí luchando con ella, el día tampoco era lo más propicio para hacerlo, por algunos momentos ha estado subiendo, llegando a subir bastante, por encima de los 70, 72 incluso, pero le está costando superar esos 68 y vamos a ver si es capaz de cerrar por encima, porque si logra cerrar por encima de esos 68 es muy probable que mañana intente romper los 80, porque hoy a la mañana estaba bien y solamente pues el día que hemos tenido ha sido lo que le ha hecho frenar en ese escape que estaba teniendo. REN también rebotando muy fuerte desde zona de soportes. El rebote desde el mínimo pues es bastante importante, cercano al 20%, vamos a mirar el porcentaje, pero muy cercano al 20% el rebote que lleva hasta ahora. Sí, pasando del 20% en estos momentos. Así que buen rebote de REN, que cada corrección importante que hace recupera luego con mucha fortaleza. RLC, de las que peor se está comportando, 10% abajo, ha llegado al soporte de los 3.354 y le cuesta salir de ahí. Rose, que en algunos momentos ha llegado a perder el soporte, está intentando otra vez cerrar por encima. No hay problema si cierra por encima de él. También daros cuenta que en la resistencia le pasó lo mismo. La superó en algunos momentos durante el día, pero eso no quería decir que estaba rota. Igual que aquí cayó por debajo de los 206 en algún momento del día, en varios días, y luego al final ha cerrado dentro de ese nivel y no ha pasado nada. Pues yo creo que lo mismo, intentará cerrar perdón, por encima de 206 y no creo que pase nada, esperando a lo que ocurra mañana, ¿no? Bueno, RSR rebotando en esa zona mínima de los 87, ha llegado a estar un poquito por debajo. Run repitiendo, a la mañana estaba tocando la línea de tendencia cuando estábamos haciendo el vídeo y ha rebotado desde esa zona, ha llegado a caer un poquito más aquí, ha tenido una mecha un poco por debajo, pero luego ha recuperado bien. Sol subiendo un 24%, increíble movimiento de Sol, que sigue fortísima. La verdad es que está demostrando desde hace mucho tiempo una fortaleza impresionante. La subida es increíble. Después de la tremenda bajada que tuvo desde septiembre del año pasado hasta diciembre de este año, después el movimiento alcista ha sido impresionante. Y esta última vela también en un día negativo para quitarse el sombrero, rompiendo la resistencia de los 20.600 con una pinta fenomenal. STX perdiendo, perdón, que me he cogido Stratis. STX perdiendo el 1372, pero todavía no ha cerrado. Es posible que intente cerrar por encima, seguramente, para no perder ese nivel. Teta bajando, no mucho, pero bajando. La vela que veíamos a la mañana era mucho peor que esta, evidentemente. Ahora está cerrando un poco en la parte alta
y puede intentar aguantar ese soporte. Ha tocado ese nivel de soporte de los 5.600 antes y ha rebotado ahí. Mientras aguante ese soporte, pues no caerá. Tomo Chain, fijaros, ha tocado los 3.000 y en un rebote impresionante ha llegado hacia los 4.000. Un movimiento en porcentaje enorme. De los 3.000 a los 4.000, 32, casi 33%. Muy buen comportamiento técnico entre el soporte y la resistencia. Un FI subiendo. Esta sí que me esperaba yo más caídas. No me esperaba que se comportase tan bien, porque ya los días anteriores el aspecto técnico no era muy bueno y hoy era el día más propicio para haber hecho una caída hacia la zona de 29.000 y aún así se ha mantenido bastante bien durante todo el día. Uniswap, otra que también en algún momento del día ha caído mucho y que la verdad es que una caída a los 41.397 hubiera sido muy normal, pero se ha quedado por arriba, no ha llegado a tocarlos y encima ha rebotado y está en positivo ya. Así que está demostrando también fortaleza frente a otras. Wabi también aguanta bastante bien, solamente un 2% de caída y prácticamente cerrando, o bueno, muy cerquita de esos mínimos del cierre de ayer. Vamos a ver qué pasa de aquí al cierre todavía. Waves mal, no me gustaba mucho estos días atrás, no me estaba convenciendo de esa ruptura que había hecho y la vela de hoy es bastante negativa y no recupera mucho comparado con otras que sí que están recuperando bastante bien. Walton Chain cayendo un poco, estos días hablábamos del nivel de 172, ha tocado 175, podría ser que la corrección hubiese terminado ya ahí, en esos 175, hablábamos de 172, se ha quedado a 3 puntos. SEM subiendo un 20%, la verdad es que se había comportado de forma muy tibia durante todo este mes y medio de principio de año, no parecía que tenía fuerza como para ir arriba, lo intentaba un par de días, volvía a caer, lo intentaba un par de días, volvía a caer, y hoy, el peor día de todos, tras unos días que sí que se había comportado bien, nos hace una subida al 20%, lo cual es bastante notable. Stellar, mala pinta, perdiendo esa línea de tendencia. Vamos a ver al cierre qué es lo que ocurre, si es capaz de cerrar por encima o cierra por debajo. Si cierra por debajo, la pinta es de caer en los próximos días. Monero también mal, se apoya en la línea de tendencia y ahí rebota, pero la pinta también es muy mala. Ripple, subida del 9%, ha estado subiendo bastante más en algunos momentos. Yo creo que empieza el juicio y hay gente que quizás está apostando porque le va a ir bien y por eso está subiendo, si no, no entiendo mucho ese comportamiento. Tezos, un 1% abajo que intenta recuperar al cierre la línea de tendencia perdida. Fijaros dónde ha llegado a caer, al soporte de los 728, concretamente ha tocado 734, ligeramente por encima, pero prácticamente en ese nivel. ZK es un 4,6% abajo, que también tiene muy mala pinta como Monero. En el momento que superó los 3.143 mejoraba bastante el aspecto, pero no fue capaz de consolidar por encima de esos niveles y ahora tiene que volver a ganárselos. Cílica también cayendo, hablábamos a la mañana del nivel de equilibrio de los 206, ha tocado 208, muy cerquita de ese nivel y ahí ha rebotado un 10%. Y ZRX, que se mantenía muy fuerte a la mañana, vemos como al final va hacia la parte baja del día y parece que puede cerrar en ese nivel bajo y no nos extrañaría que se acercase a los 2.534. Ese nivel, estamos hablando ya desde hace varios días, que podría ser un nivel interesante para entrar. Y volvemos con el Bitcoin, que lo tenemos cayendo solamente un 4,69% cuando ha estado cayendo pues cercano al 20%, no sé exactamente en el mínimo cuánto habrá sido porque ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo ni siquiera a mirar el precio, el porcentaje máximo de caída en ese momento, pero bueno, vamos a hacerlo aproximadamente con esta medición. Y si ahí va a estar cayendo un 17%, una cosa así. Y solamente caemos un 4,62%, lo que habla de la fortaleza del mercado y de que el movimiento pues ha sido una liquidación típica de las que suele haber y que era normal
y que nos venía muy bien, que ya lo estábamos pidiendo estos días, venga a decir que una corrección podía ser factible, podía ser necesaria. No corregía, no corregía, hasta que al final pues ha corregido. Se ha ido a la línea de tendencia, ahora mismo ya se habrá aflojado todas las tensiones que había por esa subida continuada y ahora ya pues se queda como un poco más libre el mercado para volver a ir al alza sin tanta presión como la que tenía estos días. Y no me extrañaría que en algún momento cercano, no sé si esta semana o la siguiente, tuviésemos noticias de que Tesla vuelve a comprar. No me extrañaría nada. No me extrañaría incluso que hubiera estado comprando en los mínimos de hoy, en la zona de 5.200, 5.300, porque ahí ha tenido que salir mucha oferta y es lo que necesitan estas empresas grandes para comprar, mucha oferta, porque ellos tienen mucha demanda. Días buenísimos para comprar, días como hoy, para estas grandes empresas, desde luego. Así que nada, eso es todo el análisis por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.